Buenas, soy Eduardo Medina y en esta ocasión quiero hablar de la optimización en Linux, más concretamente en cómo enfocan muchos usuarios este tema, porque la verdad es que lo llevan a unos derroteros que llegan a ser un tanto absurdos. Bien, lo que me seguí desde hace tiempo sabréis que hasta cierto punto soy un poco como la antítesis del usuario de Linux, ¿no? O sea, lo que está de moda dentro de los círculos de Linux, ¿no? Es atizar a Nome, atizar systemd, atizar a Flatpak y en fin. Ahí, pues bueno, hay una serie de contradicciones de mis rivales dentro de este mundillo que las abarcaré en otro vídeo, pero bueno, básicamente se puede decir que yo uso Linux al revés de lo que lo hace la mayoría. Por ejemplo, bueno, lo normal dentro de los círculos de Linux es decir, utiliza Linux que puede personalizar lo que tú quieras. Yo digo, no, deja de personalizar el sistema que lo rompe, ¿no? Y en el tema de la optimización, pues bueno, es otro punto en el cual discrepo con buena parte de la comunidad. Dentro de los círculos de Linux hay ciertos usuarios que tienen una visión más bien draconiana de la optimización. O sea, yo soy muy crítico con la actual industria del software, en la que la optimización se delega en muchísimas ocasiones, demasiadas ocasiones, en la potencia bruta de las máquinas. Sin embargo, en algunos círculos de Linux nos encontramos con la situación opuesta, o sea, personas que bueno, tienes por ejemplo un procesador con 8 núcleos físicos, 32 GB de RAM y 12 GB de VRAM y bueno, para ello la optimización es que el sistema solo puede usar un núcleo, como use dos núcleos ya la has cagado, no puede superar un GB de RAM y la VRAM ni utilizarla, o sea, interfaz gráfica cero. O sea, claro, digamos que es un poco el otro extremo frente a lo que poco a poco se está consolidando en la industria del software, que bueno, que en la industria del software delegan la optimización, la potencia bruta de la máquina, las máquinas, los ordenadores de hoy tienen mucha potencia, ¿para qué optimizar? ¿No? Y en ciertos círculos de Linux nos encontramos con la postura opuesta, ¿no? Una visión de la optimización tan draconiana que al final termina siendo lo mismo que esos desarrolladores que no optimizan, que es desperdiciar el hardware. Esa visión tan draconiana de la optimización del software, pues a veces lleva a estas personas a decir ciertas cosas que para mí son más bien barbaridades, ¿no? Yo la verdad es que he llegado a leer de estas personas, estas personas que tienen una visión draconiana de la optimización, ¿no? Que para ejecutar NOM en condiciones necesitas un Core i7, 16 GB de RAM y una RTX 3080, ¿no? O sea, son verdaderas barbaridades que sinceramente no se sustentan. O sea, Fedora Workstation, que es el sistema Linux más hinchado que existe, o por lo menos el más hinchado que conozco, funciona perfectamente sobre un Intel Core 2 Quad. O sea, para que os ubiquéis un poco, los Intel Core 2 Quad fueron procesadores de 4 núcleos físicos y de gama alta, pero que aparecieron hace ya 15 años. O sea, hace ya bastante años. Y hoy en día, bueno, si cogemos un Celeron de última generación, pues no me extrañaría que en potencia bruta supere a un Intel Core 2 Quad. Pues bien, un Intel Core 2 Quad acompañado de 8 GB de RAM y bueno, de gráfica, una RX 550, algo similar. Desgraciadamente el tema de la gráfica es más complejo porque la gráfica de aquella época o es una Nvidia
que ya no tiene soporte, o estamos hablando de una radio muy vieja que no funciona con AMD GPU, o no sé si habría modelos con la gráfica Intel de aquella época, que creo que no estaban integradas en el procesador. Si estoy equivocado, pues perdonarme. Pero que bueno, aquellas gráficas de Intel daban para muy poca cosa, ¿no? Pero con una RX 550, 8 GB de RAM y un Intel Core 2 Quad, que es un procesador de hace 15 años, tú puedes ejecutar Fedora Workstation sin ningún problema. La verdad es que los Intel Core 2 Quad, desde mi punto de vista, son los mejores procesadores x86 de la historia, porque 15 años después de ser lanzado al mercado, son muy competitivos en la actualidad. Y no solo para, digamos, un uso básico de oficina, sino también, por ejemplo, para desarrollo web o incluso programación con C, a menos que, bueno, te dedique a hacer un proyecto muy grande, ¿no? Pero sí, vamos, para los Intel Core 2 Quad en la actualidad sirven para muchas cosas, siguen siendo procesadores muy útiles e incluso equipado con la gráfica adecuada relativamente reciente, o sea, por ejemplo, una RX 560 con 4 GB de VRAM. Seguro que ese procesador termina ejecutando bastante juego de la segunda mitad de la segunda década del siglo XXI. O sea, lo que iría de 2016 a 2021, 2015 a 2020, o incluso, bueno, cargándonos las matemáticas de 2015 a 2021. Tampoco voy a ponerme exigente, pero sí. Yo creo que si se hace esa combinación, yo creo que más de un usuario se lleva una sorpresa. Esto tumba hasta cierto punto esa visión que hay en ciertos círculos de Linux que viven totalmente obsesionados con la optimización, ¿no? Que están ahí intentando ahorrar recursos a toda costa y a cualquier precio. Y a lo mejor están empleando un Intel Core de quinta generación. O sea, ese procesador debería de poder con... Un procesador de esa generación debería de poder con Fedora Workstation, con Gnome, sin ningún problema. Incluso un i3 de esa generación. O sea, a día de hoy las máquinas, bueno, mejor dicho que a día de hoy no. Desde hace muchos años, las máquinas van muy sobradas para poder ejecutar cualquier sistema operativo Linux. Otra cosa es que puede haber problemas con los drivers. Eso sí puede estar ahí. Pero desde hace década y media, sobre todo a partir de los Intel Core 2 Quad, las máquinas van muy sobradas para poder ejecutar cualquier sistema operativo Linux sin ningún problema. Obviamente, esto no quiere decir que no se pueda tener una respuesta más rápida. Eso sí se puede obtener. Por ejemplo, en un Intel Core 2 Quad es muy probable que tú, empleando MX Linux, tengas una respuesta más rápida que empleando Fedora Workstation. Las razones pues son obvias. MX Linux es un sistema operativo ligero, pensado en la eficiencia, mientras que Fedora Workstation es un sistema operativo de escritorio enfocado a la optimización y a los desarrolladores. O sea, deriva en parte del enfoque que tiene cada uno de los sistemas operativos, pero tú puedes usar a nivel de potencia perfectamente Fedora Workstation sobre un Intel Core 2 Quad, o al menos mientras Fedora dé soporte a los ordenadores que emplean una BIOS clásica, ya que hace tiempo se planteó abandonar ese soporte, pero yo creo que se precipitan. Yo creo que para jubilar BIOS no tendrían que planteárselo antes de 2025, y vamos a ver si para entonces los Intel Core 2 Quad siguen siendo competitivos, porque igual nos llevamos una sorpresa. Pero lo dicho, que esa obsesión por la optimización que hay en ciertos círculos de Linux, la verdad es que no se justifica
porque básicamente cualquier máquina moderna puede con cualquier sistema operativo Linux a nivel de potencia. O sea, ese mantra o ese mito, ¿no? que algunos están esparciendo, que para usar Fedora Workstation en condiciones tú necesitas 16 GB de RAM, que si un octa-core, que si una RTX 3080. No, no. Sobre un ordenador bastante más modesto es capaz de ofrecer un buen funcionamiento y es más. Fedora Workstation puede ser considerado como un muy buen termómetro para saber si tu computadora puede con cualquier sistema operativo Linux. Porque como he dicho ya 1 millón de veces, Fedora Workstation es el sistema Linux más hinchado que existe. Esto quiere decir que si tu computadora puede ejecutar Fedora Workstation sin problema, sobre el papel y al menos a nivel de potencia, puede con cualquier sistema operativo Linux. Otra cosa son ya, como ya he dicho, el tema de los drivers, ¿no? En fin, creo que ya estoy empezando a aburrir, a repetirme mucho, así que el vídeo se queda por aquí. Hasta luego.